Buenos días, espero que haya pasado una excelente semana y bienvenidos a un episodio nuevo de atheos.me. Estuve viendo en el website, en www.atheos.me, que es donde voy poniendo los episodios del podcast, que hubo una respuesta de Osvaldo y me gustaría comentar para poder explicar un poco más a fondo lo que es el concepto de ateo, porque me parece que no quedó del todo claro, o para unirlo con ciertas otras cosas que tal vez en ese momento no dije la vez que hablé del tema. Y me gustaría adentrarme un poquito en lo que es el tema. Él opinó sobre diferentes podcasts o episodios. Entonces voy a aprovechar y voy a responder lo que él tiene que decir. Osvaldo dice lo siguiente. Suave. Ey, perdón. A ver, ¿qué es ese sonido tan horrible? No sé, es como para ponerle un efecto de como cuando en los programas llama a alguien y hay una introducción. No. Eso, pongamos algo así como, no sé, una voz sexy de una muchacha o una voz de un locutor profesional, pero no eso que parece no sé, como si estuviera dentro de un tarro. No creo que sea apropiado referirse a, o sea, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Sí, pero no, eso es como demasiado barato. Ponga otro Barato. sonido. Es como, no sé, un sonido de un locutor. Yo creo que con eso estaríamos súper bien y sería muchísimo más profesional. Ok, entonces le gustaría poner en lugar de esto un sonido profesional de un locutor profesional. Exactamente. Ajá. Sí. Bueno, deme la plata y yo con mucho gusto lo contrato. Ok, no, me parece que sí está bien. Por supuesto. No voy a discutir. Claro. Es cosa de fe. Siempre la misma frasecita para terminar las conversaciones. Bueno, regreso. Ok. Osvaldo, bueno, podemos ponerla tal vez un poco menos. ¿Qué tal así? Mejor. Menos forzada. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Con menos efectos especiales. Sí, démosle así. Ok. Osvaldo nos dice lo siguiente. Interesante introducción, pero en desacuerdo. Siento que el problema es contra la religión. Entonces uno puede, y con toda razón, estar en contra de la religión. Yo mismo soy un crítico heavy. Mi familia paterna es de la más Opus Dei que hay. Así que me ha tocado la lucha en serio. Pero de ahí a negar la existencia de Dios me parece que no está relacionado. Mi humilde opinión. Tendríamos que definir el concepto de Dios y a partir de ahí. Ok, perfecto. ¿Estás consciente de que sos la misma persona, verdad? Sí, no hay presupuesto. A ver, mejor responda. Ok, salió mal criado. Pero bueno, entremos de lleno en la respuesta. Osvaldo, primero que todo, lamento mucho lo de la familia en el Opus Dei. Para quien no sabe, el Opus Dei es una institución que funciona dentro de la Iglesia Católica, es decir, pertenece a la Iglesia Católica. Funciona a través de lo que se llama un prelado, que es como una extensión que el Papa da, o un permiso que da el Papa como para funcionar como una extensión, pero dentro de la misma sombrilla, por así decirlo. El Opus Dei ya lleva muchos años y ha sido muy criticado por algunas razones. Yo he escuchado gente que ha pertenecido al Opus Dei o que pertenece al Opus Dei, y hay principalmente dos razones que son recurrentes y que son parte de la crítica. El Opus Dei es sumamente conservador, es extremadamente conservador. Y entonces hay muchas cosas que para mucha gente, sobre todo los jóvenes, no se apega a la realidad en la que vivimos. Son súper controladores. El control es una cosa de las que más me han dicho que es ya absurdo, a donde ellos tienen todas las semanas una reunión, no me acuerdo del término, cómo se llama, el líder espiritual, pero bueno, con el jefe directo, y tienen que contarles con quién hablaron, qué hicieron, a dónde estuvieron, qué fue lo que mensajearon, en cuáles sitios se metieron en internet y una serie de cosas a donde uno dice no. Esa es una de las principales críticas. La otra es que
se les obliga, bueno, no se les obliga, se les invita a dar parte importante de sus ingresos al Opus Dei. Y el Opus Dei tiene una fortuna de unos 3.000 millones de dólares. Y también otra de las críticas es que es de alguna forma un poco clasista. No se maneja de una manera abierta, pero para quien está ahí, sí claramente ve que hay una diferencia. Siendo que la misión del Opus Dei es encontrar el cristianismo en la vida cotidiana. Esta es la misión de el fundador. El fundador se llama Juan José Miguel Escrivá, no me acuerdo del nombre. José María Escrivá de Barragué. Y este señor tiene un libro que se llama Camino. Yo no lo recomiendo, por supuesto. Mejor leerse algo de Nietzsche en el tiempo que uno duraría leyendo lo de don José María. Pero Camino es 999 frases o párrafos muy muy cortos como para la meditación. Hay algunos que son sumamente bonitos y profundos y buenos, hay otros que son terriblemente cursis, hay algunos que me parece que son anacrónicos y algunos que sí me parecen sumamente negativos. Eso es lo que me parece a mí. Alguien del Opus Dei, por supuesto, pensaría todo lo contrario. Hay algunos, por ejemplo, hay uno que decía, y estoy parafraseando porque lo leí hace mucho, algo como: la igualdad tal como se entiende ahora es sinónimo de injusticia, una cosa así. Pero bueno, eso depende de cada lectura, de cada interpretación, de cada persona, etc. Para regresar, me fui dentro del Opus Dei, no sé ni por qué, con la respuesta de Osvaldo. Hay dos cosas que son importantes, me parece, cuando hablamos de la diferencia entre una religión y una persona que cree en Dios pero no acepta una religión. La primera, algo que debería ponerse a pensar aquellas personas que dicen: yo creo en Dios pero no creo en las religiones. Bueno, dentro del trabajo de las religiones, bueno, hay sí muchas cosas que la persona dice: no es posible que las religiones ganen tanta plata con esto, o que hagan esto, o que hagan, que metan ideas tan equivocadas en los niños cuando no pueden defenderse, etc. Yo creo que parte de lo que tiene que pensar esa persona que acepta a Dios pero rechaza la religión es que el principal concepto de una religión es la existencia de Dios. Y que el Dios en el que cree esa persona, me atrevería yo a decir, que es el Dios de la religión que está criticando, sin ponerse a pensar que está creyendo en un Dios fruto de la enseñanza que esa religión le dio. Es decir, está rechazando muchísimas cosas y dentro de ellas el que le metan ideas a los niños, pero está abrazando la idea de creer en algo producto de su enseñanza dentro de la religión, lo cual no tiene sentido. Pero de hecho, ¿por qué no cree entonces en otro Dios? Y no quiero entrar aquí en lo que es el Dios de Spinoza y que la naturaleza es Dios y que el universo y que fumemos, sino que quiero realmente decir que por qué no cree en un Dios diferente a aquel Dios que pertenece a la religión en la cual fue criado. Eso como primer punto que me parece muy curioso. Y segundo, la religión es la relación que tenemos con Dios. Entonces, ya sea una institución o ya sea como quiera llamarle, la religión pasa a ser la relación que nosotros tenemos con ese ser superior. Entonces, en el caso de la religión católica, por ejemplo, hay mucha gente que lo que tienen es una secta de una sola persona, que son esa persona. En el sentido de que dicen: yo soy católico, pero rechazo ciertas cosas de la Iglesia Católica.
o yo soy cristiano, pero rechazo ciertas cosas del cristianismo. En el caso del católico, me parece que es muchísimo más evidente su incoherencia total en lo que corresponde al sexo prematrimonial. Lo que es no ir a misa y lo que es también el uso de anticonceptivos, a donde la posición de la iglesia es clara. Usted tiene que tener los niños que Dios quiera darle y no tiene que usar condón. En el 2017. Entonces, lo que hace una persona cuando dice ser católico, pero no aceptar ciertas cosas de la Iglesia Católica, es decir, yo estoy creando una secta de una sola persona, a donde la gran mayoría de las cosas tienen que ver con la Iglesia Católica, pero saco con pinzas todas aquellas que me son incómodo, que me dan pereza, que no quiero hacer, que se salen de lo que implicaría tener una disciplina y un compromiso que es el que pide la Iglesia Católica. Con respecto a la diferencia y Osvaldo dice que le parece que la crítica es en cuanto a las religiones y no tanto en cuanto a la creencia en Dios. Tal vez en la introducción, sin embargo, yo no quiero decir que esté de acuerdo con la existencia de ningún Dios y que esto me parezca positivo. Y es lo mismo, la misma posición de, yo creo que básicamente cualquier ateo. El ateísmo se basa en el rechazo a la existencia de un Dios, pero no dice que tenemos que pensar tal cosa o que tenemos que pensar tal otra. Piense, así como decía en el capítulo correspondiente, ¿cómo se llama, por ejemplo, una persona a la que no le gusta ninguna fruta? ¿O cómo se llama una persona que no practica ningún deporte extremo? ¿O cómo se llama cómo se le llama a una persona que no cree en ningún método de adivinación? No hay una palabra. Y en este momento hay una palabra para referirse a las personas que no creen en ningún Dios únicamente porque el zeitgeist o la creencia estándar es que deberían creerse en Dios. Pero esto no es así. Un niño no nace creyendo en ningún Dios. Y algo que está sucediendo cada vez más es que los papás ateos se dan cuenta de que pueden tener niños con altos estándares éticos y morales, que pueden ser muy bien portados, que pueden valorar un montón de cosas de la vida, de la naturaleza, de los valores, de la amistad, del amor, sin necesidad de creer en la magia o en seres sobrenaturales. Entonces, Osvaldo, me parece que también es negativo el creer en un Dios, por supuesto que sí, por muchísimas razones. Pero ya estamos en los 13 minutos, entonces voy a enumerar nada más un par. Lo primero, contrario a lo que dice cualquier persona que es religiosa y que dice que hay compatibilidad entre ciencia y religión, veamos la definición de cada una. La religión está basada en la fe y la fe consiste en creer aquellas cosas para las cuales no hay evidencia. La ciencia no nos dice que es verdadero, sino que nos dice que es falso. Lo que va quedando como verdadero es únicamente aquellas cosas que han pasado los filtros de descartar todas aquellas cosas que son falsas. Pero como falsas encontramos todas aquellas cosas para las cuales no hay evidencia. Estos son los dos pilares. Y sobre esto, lo que hemos visto a nivel histórico es que el principal tropiezo que ha tenido la ciencia ha sido a partir de las religiones. Específicamente en nuestro tiempo la Iglesia Católica, pero también otras religiones. Por ejemplo, todos los años dorados del Islam, a donde crecieron muchísimo las ciencias, la matemática, la astronomía, la geometría. En la astronomía, un montón de las cosas que sabemos ahora y muchísimas de las estrellas que en este momento tenemos tienen nombres árabes porque pertenecieron a un tiempo de esta época dorada. Hasta que
Un líder espiritual dijo que esta búsqueda de la verdad era básicamente satánica y que Dios prohibía cualquier otra forma de búsqueda de la verdad. Y esto lo que hizo fue que el Islam se separara de muchas culturas antiguas que en este momento han surgido y han, digamos, el nivel de conocimiento ha sido muchísimo mayor y fue básicamente por esto. El problema de creer en un Dios es entonces que uno acepta explicaciones y se siente tranquilo con estas explicaciones. Por ejemplo, ¿quién creó el universo? Dios. ¿Quién hizo la vida? Dios. Si nos hubiéramos quedado con estas explicaciones, nunca hubiéramos avanzado en muchísimos aspectos. Pero hay además un problema con la creencia en Dios, y es que la persona que cree en Dios y que le puede faltar un tornillo, tiene carta blanca para poder hacer lo que quiera como mandato divino. Y como el mandato divino está por encima de las leyes del hombre, entonces tiene el permiso para poder hacer lo que quiera. Esto ya sea matar gente o tener gente como esclavos, estrellar aeroplanos contra edificios, decirle a comunidades enteras que tienen que suicidarse. Y todo esto es porque está recibiendo órdenes de alguien que está por encima de la ley humana. Y yo creo que esto es un problema. Pero bueno, ya voy en 16 minutos. Hay mucho que me gustaría decir del por qué creo que el creer en un Dios es negativo. Y espero que esto haya sido una respuesta tal vez un poco más completa para Osvaldo de aquello que dije en el primer capítulo. Y me despido. Que tenga una excelente semana. Si usted es creyente en un Dios y no acepta la religión, pregúntese lo que dije hace un tiempo. ¿Por qué creer en un Dios que es la principal idea que le quiere vender una religión que es la que usted está cuestionando? ¿Por qué no ser bueno simplemente por el hecho de ser bueno? Y si usted es católico y no está de acuerdo con ciertos preceptos, por ejemplo, el sexo prematrimonial, lo cual es pecado, pregúntese si yo puedo sacar con pinzas todas aquellas cosas que me resultan incómodas. ¿Por qué no puedo llevar una vida en la cual puedo aceptar las cosas buenas como buenas y rechazar las cosas malas sin necesidad de hacer las cosas buenas por obligación o por temor a un castigo o esperando un premio? ¿Por qué no hacer las cosas buenas solo porque son buenas? Pero bueno, que tenga una excelente semana y nos vemos en la próxima.